Poco tiempo después de la organización de la iglesia, misioneros fueron enviados a proclamar el Evangelio. Tuvieron mucho éxito en Kirtland, Ohio. Al poco tiempo de la llegada de José a Kirtland, el Señor le reveló la ubicación de Sion en Missouri, donde él dedicó un lugar para un templo. Después él regresó a Ohio y se mudó con su familia aquí, a la granja de John Johnson en Hiram. Fue en esta casa que José encontró un lugar tranquilo y pacífico, donde podría continuar su trabajo de traducir la Biblia. Pero la paz que José encontró no duró mucho. Aunque él había soportado mucha persecución antes, nada se comparaba con lo que le esperaba aquí, en Hiram. Tempranamente en la vida de José le fue dado a conocer que su nombre sería usado para bien o para mal. El destino de José en la vida fue la persecución. Él enfrentó mucha persecución. A través de su vida hay muchos eventos e incidentes que resultaron en lesiones físicas debido a la persecución. Pero la mayor parte de la persecución era de personas que no comprendían la iglesia y que por alguna razón u otra pensaron que tenían que ellos mismos hacerse cargo de la situación. José Smith vivió durante un periodo de intolerancia intensa. Aunque Estados Unidos era conocida como la tierra de la libertad, tenía una historia de intolerancia. Y mientras José Smith estaba viviendo en Ohio, muchas personas de distintas religiones y culturas fueron perseguidas. Las personas que eran diferentes y que eran consideradas amenaza para la sociedad eran perseguidas. Y así los mormones fueron objeto de persecución. Los masones, los indios, los abolicionistas, los católicos, fueron todos perseguidos. Fueron atacados, sus hogares fueron quemados, les pusieron alquitrán y plumas. Así que José estaba viviendo durante una época cuando era normal que las personas se entusiasmaran, especialmente bajo la influencia del alcohol, para decir, busquemos a los mormones. Y así ocurrió en Ohio. Toda clase de crueles mentiras eran publicadas en los periódicos, especialmente en el Paintsville Telegraph, acerca de los mormones. Editores que usaron términos despectivos contra católicos y masones usaron esos mismos términos para atacar a los mormones. Por eso no es sorprendente que un grupo organizado por dos cabecillas movilizaran a tanta gente contra los mormones, haciendo circular mentiras contra ellos, liderados por dos exmiembros como Ezra Booth y Simon Ryder. Ambos habían entrado en convenios bautismales. Ambos en un punto mostraron fidelidad momentáneamente, pero ambos tuvieron la oportunidad de darle la espalda al profeta José Smith. Ellos veían a José como un gran mentiroso. Ezra Booth escribió una serie de cartas denunciando los males que él vio en el mormonismo. Y Simon Ryder fue visto como el líder en el ataque con alquitrán y plumas a José Smith. Debido a los malos sentimientos que estaban siendo propagados en el área de Hiram por Simon Ryder, Booth y otros, fue necesario que José y Sidney detuvieran la traducción de la Biblia. Ellos junto a otros salieron a predicar para tratar de contrarrestar la oposición que se estaba generando. Pero no tuvo mucho éxito porque en marzo de 1832, una turba de cerca de 50 hombres atacó la granja de John Johnson. Primero atacaron la cabaña de madera donde Sidney Rigdon y su familia estaban viviendo. Sacaron a Sidney de la casa, lo arrastraron por el suelo congelado, su cuerpo fue magullado, lo atacaron y casi lo mataron. Lo cubrieron con alquitrán y plumas y luego se dirigieron hacia la casa de los Johnson para capturar a José Smith. Cerca de la medianoche, los mellizos que estaban enfermos de sarampión habían obligado a José y Emma a estar despiertos. Pero Emma le sugirió a José que se recostara en la cama y que ella continuaría la vigilia. Pero repentinamente, forzando la entrada en su habitación, aparecieron como una docena de hombres. Ella grita, ¡asesinato! Esto obviamente despertó a José. Los hombres comenzaron a sacarlo. Me encontré saliendo por la puerta en las manos de alrededor de una docena de hombres. Algunos tenían sus manos en mi pelo y algunos sujetaban mi camisa, pantalones, brazos y piernas.
Se alejaron conmigo como a 150 metros de la casa. Vi a Elder Rigdon tirado en el suelo, a donde lo habían arrastrado por los talones. Supuse que estaba muerto. La gente comenzó a aparecer de todas partes. Uno venía del huerto con una tabla y supuse que me matarían y me llevarían en la tabla. Se reunieron en un consejo y como podía escuchar ocasionalmente alguna palabra, supuse que era para saber si matarme era lo mejor o no. Regresaron después de un rato y me enteré que habían decidido no matarme, pero que me iban a golpear y arañarme bastante, arrancarme la camisa y los pantalones y dejarme desnudo. La turba sin ley parecía incontrolable esa noche. Intentaron castrar a José al colocarlo sobre una tabla. El cuchillo se cayó de la mano del doctor, un hombre llamado Dr. Dennison. El doctor había sacado un frasco con ácido nítrico y había tratado de vaciarlo en la boca de José. En el intento, él astilló uno de los dientes de José y la pregunta era, ¿dónde está el balde de alquitrán? El alquitrán era algo que se encontraba fácilmente en la frontera. La gente lo tenía. La mayoría de sus casas era de troncos, y para que sus hogares fueran confortables, tenían baldes de alquitrán afuera de sus casas, y mezclaban alquitrán con hojas para sellar sus hogares del clima. En el caso de José Smith, él fue recubierto con alquitrán y plumas. Las turbas no siempre usaban alquitrán y plumas. La mayoría solo recubrían a sus víctimas con alquitrán. Pero en el caso de José Smith, él fue recubierto con alquitrán y plumas. José dijo que le pusieran una paleta con alquitrán en su boca y después tomaron el balde y lo esparcieron por todo su cuerpo. Entonces rasgaron una almohada que sacaron de la casa de Sidney Rigdon y las plumas que cayeron era para mostrar que se burlaron de él. Se burlaron de José Smith. Se burlaron del mormonismo. Se burlaron de sus creencias. Esta turba no tenía idea de que se estaban burlando de un profeta de Dios. Cuando me acerqué a la puerta estaba desnudo y el alquitrán me hacía ver como si estuviera cubierto de sangre. Y cuando mi esposa me vio, pensó que estaba hecho pedazos y se desmayó. Durante el disturbio afuera, las hermanas del vecindario se habían reunido en mi habitación. Pedí una manta, me pasaron una y cerraron la puerta. Me envolví en ella y entré. Mis amigos se pasaron la noche raspando y removiendo el alquitrán y lavando y limpiando mi cuerpo. Así por la mañana ya estaba listo para vestirme de nuevo. Siendo esta la mañana del domingo, la gente se juntó para reunirse a la hora normal del servicio. Y entre ellos también vinieron personas de la turba. Con toda mi piel raspada y desfigurada, le prediqué a la congregación como siempre, y por la tarde del mismo día, bauticé 3 individuos. Como recordarán, José tenía mellizos de 11 meses de edad. Joseph Smith Murdoch Smith y Julia Murdoch Smith estaban sufriendo de sarampión. Por haber estado solos y por las dificultades de esa noche, las complicaciones comenzaron, particularmente en el caso del joven Joseph. El resultado sería que unos pocos días después del incidente del profeta, con el alquitrán y las plumas, Joseph Smith Murdoch Smith murió. Lo que es tan conmovedor acerca de la situación no es solo tener que enterrar a su hijo, sino que viajar inmediatamente a Missouri, ya que las turbas lo querían muerto. Así José se fue, él fue perseguido, y le escribió desde Cincinnati, Ohio, una carta a Emma indicándole que si ella deseaba salvar su vida y la de su hija Julia, ambas debían mudarse a Kirtland. José Smith fue un líder extraordinario. Él perdonó a otros, y aunque como resultado de este evento sufrió la muerte de su primer hijo, él aún estaba dispuesto a perdonar. Y aún así esto no disminuyó su deseo de restaurar la plenitud del Evangelio para bendecir las vidas de las personas que él amaba.
Temiendo por su seguridad, José se quedó en Missouri por un corto tiempo. Cuando retornó a Ohio, no fue de regreso a Hiram. En cambio, se mudó con su familia a Kirtland, donde encontraron refugio y seguridad en el piso de arriba de la tienda de Newell K. Whitney. Aquí José administró los asuntos de la iglesia, tradujo la Biblia y continuó recibiendo revelaciones de Dios. A principios de los años 1830, probablemente alrededor de 1832, la iglesia comenzó a sufrir del hecho de que existían dos centros de la iglesia. José usual y primordialmente estaba en Kirtland, pero en Missouri, donde había sido revelado que el condado de Jackson, Missouri, sería el lugar de Sion. Habían líderes enviados a preocuparse de cosas específicas que eran necesarias. Durante el fin de 1832 existían algunos malos sentimientos entre los hermanos en Missouri y los hermanos en Kirtland. Para resolver esto, José Smith envió una carta a W. Phelps en enero de 1833. Incluida en esta carta había una revelación conocida como la hoja del olivo. Y además José dijo, arrancada de un árbol del paraíso. José esperaba que la revelación suavizara algunos de los malos sentimientos que los hermanos de Missouri tenían por los líderes de Kirtland. Le envió la hoja del olivo, la cual fue arrancada de un árbol del paraíso, el mensaje de paz del Señor para nosotros. Porque aunque nuestros hermanos en Sion tienen sentimientos hacia nosotros, los cuales no están de acuerdo con los requisitos del nuevo convenio, todavía tenemos la satisfacción de saber que el Señor nos aprueba y que nos ha aceptado y que ha establecido su nombre en Kirtland para la salvación de las naciones. Los hermanos en Kirtland oran por ustedes incesantemente porque conociendo los terrores del Señor, temen grandemente por ustedes. Uno tiene la impresión de que José pretendía que fuera una evidencia, demostrando nuevamente a los hermanos en Missouri que él era el profeta y que aún recibía revelación para la iglesia. Y la sección 88 está tan llena de revelaciones sublimes y profundas que sería difícil negar que él era un profeta después de leerla. Incluso en la revelación estaba el mandamiento de construir el templo en Kirtland. Los santos en Missouri tenían la impresión, uno podría incluso decir impresión elitista, de que estaba donde el templo sería construido. Pero José les recuerda a los santos en la carta, señalando a la doctrina de la sección 88, que el templo sería construido en Kirtland, Ohio, y que este sería un lugar para un templo también. Organizaos, preparad todo lo que fuere necesario, y estableced una casa, sí, una casa de oración, una casa de ayuno, una casa de fe, una casa de instrucción, una casa de gloria, una casa de orden, una casa de Dios. La sección 88 fue elaborada para reforzar el derecho de José como profeta. Tendió a recibirla en un momento en que probablemente estaba sintiendo algo de antagonismo de parte de algunos de sus colegas y amigos que habían sido llamados a presidir. Y es interesante que el Señor a menudo consolaba a José con doctrina profunda y sublime. Tuvo el efecto deseado en los santos de Missouri y la revuelta o el antagonismo que él estaba sintiendo de parte de ellos se disipó y por un tiempo hubo gran paz y afortunadamente el crecimiento de la iglesia en Kirtland y en Missouri se mantuvo. Había algunas cosas valiosas que estaban ocurriendo en Kirtland, obviamente, y allí es donde José estaba más o menos supervisando algunas cosas, pero en su mente y en la mente de muchos otros santos, estaban pendientes de lo que pasaba a 1450 kilómetros al oeste en el condado de Jackson, Missouri. Recuerden que en 1831, José y otros ubicaron el emplazamiento para la ciudad de Sion. Habían dedicado un lugar para el templo allí. Estaban en un lugar complicado allí. Existían algunas diferencias importantes entre los mormones y la gente de Missouri en el condado de Jackson. Una de las diferencias fundamentales era que Missouri era un estado de esclavos. Desde que había sido fundado, la esclavitud había sido legal en Missouri, y había muchos esclavos allí. Los mormones y la mayoría viniendo de Nueva Inglaterra y del noroeste no tenían esclavos, y en general se oponían a la esclavitud. Los mormones, por supuesto, también eran básicamente un peligro político para los colonos en el condado de Jackson. Y para 1833, más de 1,200 mormones se habían asentado en el condado.
El condado contaba durante este tiempo probablemente con alrededor de 3.300 personas en total, así que los mormones representaban alrededor de un tercio de la población del condado. Los mormones también tenían su propia imprenta. Esta era la única imprenta en el condado, operada por W. Phelps con la ayuda de Oliver Cowdery y otros. Uno puede imaginarse a la gente leyendo el periódico y dando vuelta a la página y ver una de las revelaciones de José Smith. Eso incomodaría a algunos ministros locales que estaban tratando de evitar la influencia mormona en sus congregaciones. Los mormones también tenían una creencia acerca del destino del indio americano, y en esos días eso no era muy aceptado por los norteamericanos en la frontera del oeste. Así que todas estas cosas se combinaron para causar problemas entre los mormones y sus vecinos en Missouri. El Señor les había dicho a los santos que el condado de Jackson sería el lugar de la Nueva Jerusalén. En una de las revelaciones que José recibió, el Señor habló acerca de la gloria que recibiría Sión y que sería un lugar muy agradable. Sería un lugar de paz, seguridad y refugio, y solo los justos vivirían allí. Y entonces concluye esta revelación diciendo: ahora no permitan que estas cosas vayan al mundo hasta que yo lo considere oportuno. Al venir aquí, algunos de ellos se jactaban porque creían que Dios les había dado esta tierra, que era para ellos y para su herencia, y que sería solo un asunto de tiempo antes que los ciudadanos del condado de Jackson tendrían que ser removidos o unirse a los mormones. Esto probablemente no les pareció muy bien a la mayoría de los habitantes. Entonces, al mismo tiempo que esto estaba ocurriendo, malinterpretaron un artículo que W. Phelps había escrito en el periódico de la iglesia. Interpretaron que el artículo significaba que el plan de la iglesia era, por medio de trabajo misional, convertir a negros libres en el este e invitarlos a Missouri a asentarse con el resto de los santos de los últimos días en el condado de Jackson. Toda la tensión entre los mormones y sus vecinos en el condado de Jackson llegó a un punto insostenible el 20 de julio de 1833. En ese día, una turba que consistía, la mayoría de los reportes dicen, entre 400 y 500 hombres, lo cual es considerable, vinieron y por supuesto se acercaron a Edward Partridge, el líder mormón en el condado de Jackson, y le presentaron 5 exigencias. Después de revisarlas, Partridge dijo que no las podían aceptar. ¿Cómo podemos firmar algo así? Él les dijo: denos 3 meses para conversar esto, para que pudieran comunicarse con José Smith acerca de algunos de los problemas que estaban teniendo. Dijeron que no, tienen 15 minutos, y Partridge se rehusó a firmar. La turba se volvió a reunir detrás del Tribunal de Justicia. Se juntaron y se dirigieron a la imprenta en la casa de W. Phelps, y allí saquearon la casa, lanzaron la imprenta por la ventana, la cual estaba en el segundo piso. Edward Partridge y Charles Allen fueron cubiertos de alquitrán y plumas. 3 días después de estos ataques con alquitrán y plumas, el 23 de julio, la turba se vuelve a convocar. Esto fue de acuerdo a una cita previa. Y nuevamente comenzaron a amenazar a los santos. En este momento, varios líderes de la iglesia se adelantan y ofrecen sus vidas. Literalmente sus vidas. Mátennos, solo dejen al resto de los santos de los últimos días tranquilos. Y la turba se rehúsa a hacer eso. No quieren solo un par de vidas, quieren a los santos de los últimos días fuera del condado. Los líderes de la turba y los líderes de los santos de los últimos días preparan un acuerdo donde los líderes acceden a que la mitad de los santos, incluyendo los líderes y sus familias, estarán fuera antes del 1 de enero de 1834. Y después el resto de los santos saldrán antes del 1 de abril de 1834. Al firmar este acuerdo, los santos no tenían ninguna intención de cumplirlo, ni tampoco estaban realmente obligados a hacerlo. Con una pistola en sus costillas, nada que uno firme es legal o moralmente válido, así que lo que están haciendo es ganar tiempo. La turba se da cuenta de esto a fines de octubre de 1833. Se dan cuenta que los santos no tenían ninguna intención de cumplir este acuerdo, así que el 31 de octubre, la noche de brujas, no podrían haber escogido una mejor noche. La turba comienza sistemáticamente a lanzar a los santos de sus hogares. Trágicamente, los santos de los últimos días fueron dominados y eventualmente forzados a entregar sus armas. Debido a esto, estaban literalmente indefensos y no tuvieron otra alternativa que acceder a las demandas de los ciudadanos del condado de Jackson, que exigían una mudanza inmediata del condado.
José estaba en Kirtland mientras todo esto estaba ocurriendo en Missouri. Él estaba muy afligido por esta situación. Esto afecta mucho a José. Al mismo tiempo, él lo veía venir. Él había estado al tanto de los problemas que se estaban produciendo en Missouri entre los mismos santos. Él sabía que la gente había estado yendo sin haber sido llamada. Él sabía que muchos no estaban viviendo la ley de consagración como se les había indicado hacerlo en Missouri. No estoy muy asombrado de lo que ha ocurrido a ustedes o lo que le ha ocurrido a Sion, y les podría decir los por qué y los dónde de todas estas calamidades. Pero cuidado, que es vano advertir y entregar preceptos, porque todos los hombres están naturalmente dispuestos a caminar por sus propios senderos. Pienso que en el análisis final en la mente de José, el condado de Jackson no fue algo que la gente de Missouri les quitó. Fue algo que los santos de los últimos días perdieron. El Señor expresó su misericordia al mandar al profeta José Smith a dirigir a un grupo de hermanos a ayudar a los santos que habían sido echados de Jackson por la turba. Él mandó al profeta el 24 de febrero de 1834 a reunir a un ejército de hombres que José iba a liderar y a viajar desde el noreste de Ohio los casi 1.600 kilómetros hasta el condado de Jackson, Missouri. Este no era un momento conveniente para que José saliera de Ohio. Había por lo menos 3 cosas importantes que le habrían impedido ir. Una era que estaban construyendo el templo de Kirtland, también cumpliendo un mandamiento del Señor, en el cual José estaba muy involucrado. Segundo, en parte debido a la destrucción de las propiedades y particularmente de los negocios, la imprenta en el condado de Jackson, José estaba endeudado. Habían perdido una propiedad que producía ingresos allí. Y él había obtenido préstamos de acreedores en la ciudad de Nueva York y estaban exigiendo el pago de estos préstamos. Y si José entonces dejaba Ohio e iba a Missouri, podrían pensar que él estaba tratando de escapar de sus deudas. Así que él sintió que tenía que pagar eso primero. Tercero, había un apóstata, Philastus Hartford, quien había iniciado molestas demandas contra el profeta José Smith y su hermano Hiram, y tenían que permanecer en Ohio para asistir a las sesiones de la corte. Pero José sabía que si no iba en el viaje al campo de Sion, probablemente no tendría mucho éxito en reclutar a otros para que fueran con él. Ahora, estos 3 problemas fueron resueltos. La revelación que conocemos como la sección 103 de Doctrina y Convenios fue dada a principios de 1834 y mandaba que para redimir a Sion, la gente reuniera un mínimo de 100 personas y hasta 500 personas para ir a Missouri y ayudar a los santos a reclamar sus tierras. Para poder reunir esa cantidad de personas, José y otros recorrieron las áreas cercanas para reclutar estas personas. José mismo fue a Ohio, Pensilvania y Nueva York. Viajó cientos de kilómetros y para principios de mayo de 1834 habían logrado el número mínimo de personas y José pudo comenzar a organizar su contingente y prepararlos para la marcha. El domingo 4 de mayo, el profeta les predicó a los santos en Kirtland bajo la sombra de la nueva casa escuela, la cual estaba parcialmente cercada. Muchos de los que iban a ser parte del campo de Sion estaban presentes. Él testificó de la veracidad de la obra que el Señor había revelado por medio de él, y les prometió a los hermanos que si vivían como debían delante del Señor, obedeciendo los mandamientos, y no como los hijos de Israel murmurando contra el Señor y sus sirvientes, todos deberían regresar a salvo, y ninguno de ellos debería caer durante la misión que estaban a punto de comenzar, ya que si estaban unidos y ejercitaban la fe, Dios los libraría de las manos de sus enemigos. Esto marcó la pauta para todo el campo y lo diferenció de cualquier otro que podría estar viajando por la misma ruta. Realmente el sendero no iba a ser el camino polvoriento o con barro que se dirige desde Ohio a Missouri, iba a ser el camino de rectitud. Durante un periodo de alrededor de 3 meses, José Smith y miembros del campo de Sion viajaron hacia Missouri y regresaron en un viaje de ida y vuelta de alrededor de 3.200 kilómetros. No fue un viaje de placer. Fue una oportunidad para estos hombres de sacrificar su tiempo y posiblemente incluso sus vidas a medida que avanzaban para ayudar a sus compañeros santos en Missouri.
Mientras viajaban, tuvieron varias dificultades, problemas con el calor, problemas para encontrar agua potable. Estos tipos de experiencias hicieron del campo de Sion no solo una oportunidad para estas personas de aceptar un mandamiento del Señor, sino también para probar su dignidad en un examen como el de Abraham. Le dio la oportunidad a José de conocer mejor a estos hombres, en circunstancias más íntimas, para saber cuáles de sus seguidores, cuáles de los miembros de la iglesia que se habían ofrecido para este viaje, estaban realmente dedicados a los propósitos del Señor. Cada noche antes de irnos a descansar al sonido de la trompeta nos inclinábamos ante el Señor en las varias carpas y presentábamos nuestras ofrendas de agradecimiento con oración y súplica. Y al sonido de la trompeta en la mañana cada hombre estaba de nuevo arrodillado ante el Señor implorando su bendición por el día. En la revelación que ordenaba la organización del campo de Sion, el Señor declaró que irían ángeles delante del campo y que incluso su presencia estaría allí para guiarlos. A pesar de que nuestros enemigos estaban continuamente haciendo amenazas de violencia, no tuvimos miedo, ni tampoco dudamos en continuar nuestro viaje, ya que Dios estaba con nosotros, y sus ángeles iban delante de nosotros, y la fe de nuestro pequeño bando era inamovible. Sabíamos que ángeles eran nuestros compañeros porque los vimos. Tal vez el desafío más grande que el profeta José Smith enfrentó en el viaje fueron los murmullos y tal vez también las quejas de algunos de los miembros. José fue humilde y dócil al tratar de manejar esta dificultad. Hubo una ocasión, sin embargo, justo antes que cruzaran el río Mississippi, donde durante una parada al mediodía, él se subió en la rueda de una carreta y le dijo a los miembros del campo que debido a su indisciplina y sus murmullos, iba a haber una plaga que afligiría al campo. 3 semanas más tarde, el 24 de junio, la temida enfermedad de cólera emergió en el campo. 2 días antes del brote, José había recibido una revelación que está ahora registrada en Doctrina y Convenios, sección 105, en la cual el Señor pidió la disolución del campo de Sion. José humildemente aceptó el mandamiento del Señor e informó a los miembros del campo que debido a sus transgresiones, el Señor había indicado que el momento para redimir a Sion no había llegado y no llegaría hasta que aprendieran a ser más obedientes. Debido a que el grupo del campo de Sion no tuvo inmediatamente éxito para redimir a Sion, había algunos críticos en el grupo, y entre los santos en Kirtland, que alegaban que la marcha del campo de Sion había sido un fracaso. Pero los caminos del Señor no son los caminos del hombre. Y de hecho, el viaje del campo de Sion logró un propósito extremadamente importante, al colocar una fundación para los que liderarían la iglesia durante las próximas décadas. En febrero de 1835, unos pocos meses después de la marcha del campo de Sion, el profeta José llamó a Brigham Young a organizar una reunión aquí en la casa escuela de Kirtland. Los hombres invitados a asistir fueron los que marcharon con el profeta en el campo de Sion. De estos hombres, el Señor escogería a los que iban a ser miembros del primer quórum de los 12 apóstoles y también a los que más tarde iban a ser miembros del quórum de los 70. Desde esta hora deben comenzar a sentir los susurros del Espíritu de Dios y las obras de Dios comenzarán a salir adelante. Desde este momento serán investidos con poder desde lo alto. Después de un descanso, José indicó que el primer asunto de negocios sería la selección de los miembros del quórum de los 12 apóstoles. En junio de 1829, el Señor designó a Oliver Cowdery y a David Whitmer para ser los que escogerían a los 12 apóstoles. Martin Harris, el tercero de los testigos, se hizo parte de este grupo. En esta reunión fueron dirigidos por José Smith para seleccionar en oración los 12 hombres de esta audiencia que se convertirían en los 12 apóstoles. La revelación que ordenaba a Oliver Cowdery y a David Whitmer a escoger los 12 había indicado que por sus deseos y sus obras, estos testigos podrían reconocer a los 12. Así, bajo la dirección de José Smith, generaron un grupo de nombres que fueron entonces revisados por José Smith. Seleccionaron hombres como Brigham Young, Heber C. Kimball, Orson Pratt y Parley P. Pratt.
Heber C. Kimball, Orson Pratt, and Parley P. Pratt. Había otras personas prominentes. Thomas B. March se convierte en el presidente del Quórum de los 12 por virtud de antigüedad, a pesar de que él fue uno de los últimos en ser ordenados. Él no fue ordenado hasta abril. Son hombres muy prominentes. No creo que podamos apreciar completamente el poder de estos grandes apóstoles. Después que los 12 fueron escogidos y ordenados, Oliver Cowdery presentó el cargo apostólico. En su cargo apostólico, él explicó los deberes y responsabilidades de los miembros del Quórum de los 12, y después él tomó a cada miembro por la mano y le preguntó a cada uno si estaba dispuesto a aceptar el cargo que le había sido entregado. Uno a uno respondieron que sí, que lo harían. Después de llamar a los 12 y a los 70, José Smith les respondió a algunos de los de Kirtland que estaban desilusionados porque los miembros del campo de Sion no habían tenido la oportunidad de pelear en Missouri. Dios no quiso que ustedes pelearan. Él no podía organizar su reino con 12 hombres para abrir la puerta del Evangelio a las naciones de la tierra y con 70 hombres bajo su dirección para seguir sus pasos, a menos que Él los escogiera de un grupo de hombres que habían ofrecido sus vidas y que habían hecho un sacrificio tan grande como lo hizo Abraham. Ahora el Señor obtuvo sus 12 y sus 70, y habrán otros quórumes de 70 llamados que harán el sacrificio, y que aquellos que no han hecho sus sacrificios y sus ofrendas ahora, las harán de hoy en adelante. Si uno se puede imaginar que le pidan venir a Kirtland, dejando su granja, su propiedad en Nueva York y en otros lugares, uno puede darse cuenta de lo pobres que habrían quedado estas personas, habiendo dejado todo. Bueno, ¿cómo soluciona uno este problema? Para resolver este problema, crearon varios negocios. Había un aserradero y había una fábrica de potasio. Proveía mucho del dinero necesario, porque una fábrica de potasio puede producir mucho dinero. Así que era una parte importante de la economía. En el presente tomamos la educación y los privilegios que tenemos de obtener una educación como algo normal. Este no era el caso durante los años 1830. Tenían una educación limitada. José Smith tuvo una educación muy básica, probablemente lectura, escritura, aritmética, lo cual era normal para muchos, pero no para todos. Algunos ni siquiera tenían ese nivel de educación. Las niñas no tenían ese nivel de educación. Después que el profeta recibió una revelación, Doctrina y Convenios 88, la cual hablaba de familiarizarse con buenos libros y con educación, a partir de ese momento la iglesia se involucró mucho. Y la educación fue una parte muy importante del sistema en general. La tienda de Newell K. Whitney fue una parte muy importante de la comunidad en Kirtland. Aquí era donde la vida y las actividades transcurrían en Kirtland, debido a que la gente venía a comprar todo tipo de artículos. Para comprar su hilo, para comprar sus zapatos. Por supuesto, los zapatos no tenían derecho o izquierdo. Se convertían en derecho o izquierdo de acuerdo a cómo uno los usaba. Tenían libros, por supuesto. Aquí se habrían vendido copias del libro de Mormón. Así que realmente era donde uno venía a comprar artículos de uso diario en Kirtland. Fuera de aquí habría operado el primer almacén del obispo. Así a medida que el pobre y el necesitado vinieron a Kirtland, y había muchos de ellos, porque habían dejado todo lo que tenían. Este gran obispo, bueno y cortés, habría provisto lo básico para las necesidades de los pobres de la comunidad. Otra parte importante de la tienda de Newell K. Whitney es que fue remodelada por Levi Hancock como residencia del profeta José. ¿Se pueden imaginar ser Emma nunca teniendo un lugar propio y viviendo con una familia tras otra? Eso debe haber sido muy difícil. Pero ahora por lo menos ella tiene parte de un hogar. Una tienda, pero por lo menos en el piso de arriba tendría algo de privacidad. También aquí había una despensa. Al lado de la despensa estaba la sala de traducción. Era una habitación muy importante, porque la mayoría de las revelaciones que están registradas en Doctrina y Convenios fueron recibidas en esta habitación, más que en cualquier otro lugar en la historia de la Iglesia.
Aquí es donde José Smith completó la traducción de la Biblia. La habitación en la esquina noroeste del edificio fue construida por Levi Hancock como una habitación especial, donde podían tener la escuela de los profetas, la cual se convirtió en una parte muy, muy importante del entrenamiento de los misioneros al salir a predicar el Evangelio. La sección 88 de Doctrina y Convenios esboza el procedimiento, el currículo y las características de la escuela. Y así, en armonía con esta revelación en particular, los santos a principios de enero comenzaron a reunirse en la tienda de Newell K. Whitney. La mayoría eran misioneros, pero vinieron desde el campo misional para recibir instrucción. Sin duda, la primera presidencia estaba allí. José Smith, Sidney Rigdon, Frederick G. Williams y muchos otros. Estas personas se reunieron temprano de acuerdo a las instrucciones encontradas en la sección 88 y fueron recibidas por el profeta José Smith. Luego hicieron un juramento de lealtad a la iglesia que indicaba que iban a obedecer los mandamientos del Señor. Fueron instruidos y después, de acuerdo a la sección 88 de Doctrina y Convenios, participaron en dos ordenanzas especiales, la del sacramento de la Cena del Señor y también de la ordenanza del lavado de pies. Esta ordenanza del lavado de pies fue descrita en la sección 88. Estaba en armonía con la ordenanza efectuada por los apóstoles, por el Señor, como está descrito en el Nuevo Testamento. Esta escuela de los profetas, como él la llamó, era para seguir algunos procedimientos bastante específicos. Por ejemplo, ninguna persona indigna debía ser admitida que, como el Señor dice, contamine mi santa casa. Así que solo personas dignas podían ser incluidas en los que asistían a la escuela de los profetas. También, después de que la palabra de sabiduría fuera recibida, les era requerido a los que asistían que vivieran de acuerdo a este principio. Además, aceptaron un compromiso de no discutir fuera de la escuela las cosas sagradas que eran presentadas allí. Así que uno ve de muchas maneras que los procedimientos que eran utilizados en la escuela fueron después utilizados en la adoración en el templo. La escuela de los profetas fue en un sentido el primer centro de entrenamiento misional. Y Orson Pratt, quien era uno de los participantes, dijo que el principio que él recuerda como el más destacado fue el principio de depender y aprender cómo recibir el Espíritu del Señor. Pero indudablemente muchos temas fueron enseñados en este primer centro de entrenamiento misional. Temas seculares, temas religiosos. José Smith, Sidney Rigdon habrían sido sin duda profesores. También sabemos que hubo discusiones que se llevaron a cabo en esta escuela de los profetas, pero lo más destacado fue la visión del Salvador para los miembros de la escuela de los profetas. Solo imagínense siendo enseñados por el profeta y que éste les diga que los está preparando para ver al Salvador. Y él escribió a los líderes de la iglesia en Missouri que estaba preparando a estas personas para ver al Salvador de la humanidad. El 18 de marzo, las personas se reunieron. Ayunaron, oraron y durante sus oraciones los cielos fueron abiertos y testificaron que Jesucristo se apareció a los miembros de la escuela de los profetas y que ángeles se aparecieron y bendijeron las vidas de la escuela de los profetas. Y uno de los participantes dijo que él también vio al Salvador. John Murdock, uno de los primeros misioneros exitosos en los comienzos de la historia de la iglesia, se estaba alojando con el profeta en el momento que los miembros de la escuela de los profetas estaban reunidos, y él también tuvo una visión extraordinaria del Salvador. El profeta nos dijo que si nos humillábamos ante Dios y ejercitábamos nuestra firme fe, veríamos el rostro del Señor. Y alrededor del mediodía las visiones de mi mente fueron abiertas y los ojos de mi entendimiento fueron iluminados. Y vi la forma de un hombre lo más hermoso. La apariencia de su cara era firme y clara como el sol, su pelo de un gris plateado brillante con rizos de la forma más majestuosa, sus ojos de un penetrante azul, y la piel de su cuello del más hermoso blanco. Y él estaba cubierto del cuello a los pies con un manto suelto blanco puro, más blanco que cualquier prenda que haya visto antes. Su semblante era muy penetrante, pero muy agradable, y mientras estaba tratando de comprender el personaje completo de pies a cabeza, se fue de mí, y la visión fue cerrada. Pero dejó en mi mente la impresión de amor por meses que nunca sentía antes hasta ese punto.
En la primavera de 1833, la escuela de los profetas cerró. Los misioneros fueron enviados al campo misional. Ahora estaban llenos de un nuevo entusiasmo. Habían tenido experiencias espirituales especiales y habían aprendido a confiar en el Espíritu del Señor. Aunque la tienda de Newell K. Whitney sirvió como el hogar inicial de la escuela de los profetas, el Señor mandó a los hermanos a buscar el aprendizaje en una casa de oración. De acuerdo a sus divinas instrucciones, los santos hicieron planes para construir un templo. Este edificio albergaría la escuela y proveería un lugar sagrado para que los santos recibieran instrucciones desde lo alto. El emplazamiento que fue escogido está en un lugar prominente junto al sur de los llanos. Fue aquí donde los santos comenzaron la construcción del templo. José Smith fue el capataz de gran parte del trabajo. Una cosa interesante es cómo el templo fue diseñado. No podemos encontrar planos del templo, pero tenemos una buena descripción de Truman Angell, quien más tarde se convirtió en el arquitecto del templo de Salt Lake. Él dijo que se había reunido con Frederick G. Williams y que uno de los trabajadores dijo: «Presidente Williams, ¿la manera como fue construido el templo fue tal como usted lo vio en su visión?» Y él dijo sí. Entonces le dijo a Truman Angell: «Nosotros tres, José Smith, Sidney Rigdon y Frederick G. Williams, estábamos arrodillados orando. Y cuando estábamos orando, tuvimos una visión. El templo se apareció justo sobre nuestras cabezas. Él dijo, podíamos ver por dentro del edificio. Conocimos en detalle su estructura. Y él dijo, al pasar por sobre nosotros, entendimos por qué el templo es como es». Encontraron una cantera alrededor de 2 kilómetros al sur del emplazamiento del templo, y José Smith personalmente fue a trabajar liderando los esfuerzos para extraer la piedra. Y como todos sabemos, esto es un trabajo duro. No tuvieron acceso a equipamiento, no pudieron comprar los materiales adecuados. Pero el profeta estaba convencido que a pesar de las dificultades, el Señor bendeciría a los santos en esta importante labor. Grandes esfuerzos se hicieron para acelerar el trabajo en la casa del Señor, y a pesar de que fue comenzada como lo fue, con nada como medios, las cosas se facilitaron a medida que avanzamos y los santos se regocijaron. El trabajo en el templo avanzó hasta el punto que para el otoño de 1835, el exterior estaba casi todo terminado. La última capa de yeso estaba siendo aplicada, y un aspecto único era la cristalería y vajilla que fue molida y mezclada con el yeso para darle una apariencia brillante. La cristalería que fue mezclada con el yeso era probablemente cristalería desechada en su mayoría, pero creo que algunos de los santos indudablemente dijeron, bueno, déjenme agregar incluso mi cristalería fina. Quiero ayudar a que la casa del Señor sea lo más hermosa posible. El interior también estaba siendo terminado bajo la dirección de Brigham Young, que tenía experiencia como carpintero y como vidriero. Esto significa alguien que trabaja con vidrio. Así que él estaba bien calificado para hacer este tipo de trabajo. Y las mujeres estaban completamente involucradas, como lo habían estado en casi todo lo demás de valor que la iglesia ha hecho. Las mujeres hicieron alfombras y cortinas para el templo, hicieron ropa para los trabajadores, y proveyeron apoyo en otras maneras. El templo de Kirtland era un edificio extraordinario. Se veía como muchos otros edificios del este en relación al exterior. Un edificio de 3 pisos con una torre. Pero cuando uno considera su ubicación, era un edificio enorme. Y en el interior era muy diferente. El primer piso tenía a ambos lados, en el lado oeste y el lado este, 3 gradas de púlpitos. Y estos púlpitos eran tallados a mano y eran muy diferentes. También tenían sillas en el edificio, bancas que podían ser giradas en cualquier dirección para que la congregación pudiera mirar a los púlpitos al este o al oeste. La sala tenía todo tipo de cortinas, las que al ser bajadas podían dividir en 4 cámaras o 4 salas de clases el piso principal. Y lo más importante es que había cortinas que podían ser bajadas alrededor del púlpito para que pudieran tener un área sagrada. El segundo piso era muy similar al primero, y el tercer piso era muy diferente. Estaba dividido en salas de clases. Así este edificio era un edificio público y era una escuela. Estaba abierto al público, estaba abierto a los santos de los últimos días
y a los que no eran santos de los últimos días. Pero era una estructura increíble cuando uno ve la pobreza de la gente. Fue extraordinario que pudieran, por medio del poder del Señor y a través de sus sacrificios, construir esta estructura. Las experiencias espirituales asociadas con el templo de Kirtland comenzaron incluso antes de que el edificio estuviera completamente terminado. Por ejemplo, el 21 de enero de 1836, esto sería alrededor de 2 meses antes de la dedicación, José Smith y otros fueron convocados al piso de arriba del templo en su oficina personal. Y en esta ocasión recibieron una visión maravillosa. Está registrada en lo que hoy conocemos como Doctrina y Convenios, sección 137. Vieron el reino celestial y describieron su belleza, las llamas circundantes de fuego que eran sus puertas, y las calles que parecían estar pavimentadas de oro. Y en este glorioso reino el profeta vio a su padre. Ahora su padre aún vivía y estaba, de hecho, allí mismo en la habitación. Así que esta era una visión del futuro. Pero él también vio a su hermano Alvin, un hermano que había muerto años antes, pero que había sido muy importante para la familia Smith. Pero verlo en el reino celestial debe haber sido una sensación maravillosa. Pero él se preguntaba acerca de esto. Y el Señor en esta visión le dijo que todos los que hubiesen recibido el Evangelio de todo corazón, si hubiesen tenido la oportunidad, podrían aún convertirse en herederos del reino celestial. Ahora esta es la base para la gran obra de la salvación de los muertos. Nada fue revelado en esta ocasión concerniente a ordenanzas específicas por los muertos, pero esto vendría más tarde. Muchos de los hermanos que recibieron las ordenanzas de lavamiento y unción conmigo vieron gloriosas visiones también. Ángeles les ministraron al igual que a mí, y el poder del Altísimo descansó sobre nosotros. La casa fue llena con la gloria de Dios, y gritamos, «Hosana a Dios y al Cordero». Algunos de ellos vieron el rostro del Señor, y todos estuvimos en comunión con el huésped celestial. Por los siguientes 2 meses, las reuniones inspiradoras continuaron. De hecho, ha sido informado que por lo menos en 10 distintas sesiones, personas han reportado haber visto ángeles e incluso el rostro de Dios. Ahora todo esto llegó al clímax, el 27 de marzo, con la dedicación del templo de Kirtland. Personas habían venido de todas partes para asistir a este servicio, el cual debe haber estado anticipado por algún tiempo, incluso en Missouri, a cientos de kilómetros de distancia. Y es estimado que miles de personas se reunieron y el templo fue diseñado para acomodar a 500 personas. Bueno, 1000 personas ingresaron al edificio. A las 9 en punto comenzó la reunión, con cantos y una oración. Y entonces hubo un discurso por Sidney Rigdon, que duró 2 horas y media. Él habló acerca del gozo, porque ahora el Salvador tenía una morada aquí en la tierra, literalmente una casa de Dios. Fue entonces seguido por la parte más importante de la reunión, la cual era la oración dedicatoria ofrecida por el profeta José Smith. Y ahora te pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de tu seno, en cuyo nombre solamente puede administrarse la salvación a los hijos de los hombres, te pedimos, oh Señor, que aceptes esta casa, la obra de las manos de nosotros, tus siervos, la cual nos mandaste edificar. Porque tú sabes que hemos hecho esta obra en medio de gran tribulación, y de nuestra pobreza hemos dado nuestros bienes para construir una casa a tu nombre, a fin de que el Hijo del Hombre tenga un lugar para manifestarse a su pueblo. Después que la oración concluyó, la congregación se puso de pie e hizo lo que llamamos el grito sagrado de Hosana, sosteniendo un pañuelo blanco por sobre sus cabezas, gritando estas palabras juntos: Hosana a Dios y al Cordero, amén y amén. Fue una ocasión gloriosa. Elisa R. Snow, recordándola, dijo que fue hecha con tanto poder que casi parecía levantar el techo del edificio. Ahora, es interesante destacar que esto fue un domingo de Ramos, el día en el cual los cristianos alrededor del mundo
recuerda la ocasión cuando el Salvador descendió desde el Monte de los Olivos y la gente salió a saludarlo, agitando ramos de palmera y aclamando, «Hosana, Hosana». Así que es bastante interesante que en el mismo día que los cristianos alrededor del mundo recuerdan ese grito de Hosana, el grito de Hosana fue restaurado como parte del acto de dedicación en el templo de Kirtland. A continuación del grito de Hosana, el coro cantó el himno El Espíritu de Dios. Este himno había sido escrito por W. W. Phelps antes de la dedicación, y creo que al mirar las palabras del himno, es obvio que le habían dicho algunas de las cosas que ocurrían. Por supuesto, el estribillo del himno refleja el gran grito de Hosana, y este himno ha sido usado en cada dedicación de un templo desde ese momento, y en otras ocasiones especiales. Ciertamente es uno de los himnos favoritos de los santos hoy en día. En la tarde, una reunión del sacerdocio fue realizada en el templo, y manifestaciones espirituales fueron características de esta reunión también. No solo las personas en la reunión, sino incluso personas en el área escucharon lo que describieron como un extraño sonido de un torrente. No sé cómo lo describiríamos hoy, pero ellos pensaron que era una cosa extraña. Salieron corriendo para ver qué pasaba y pudieron ver una luz que provenía de la dirección del templo. Y pensaron, oh no, el templo se está quemando, está en llamas. Pero al correr hacia el edificio, pudieron ver una luz suspendida en el aire y ángeles arriba. Y podían escuchar un coro celestial. Pero también dentro del templo estaban ocurriendo cosas maravillosas. El hermano George A. Smith se levantó y comenzó a profetizar cuando un ruido fue escuchado como el sonido de una poderosa ráfaga de viento, la cual llenó el templo y toda la congregación se levantó simultáneamente, siendo movida por un poder invisible. Muchos comenzaron a hablar en lenguas y profetizar, otros vieron gloriosas visiones, y contemplé el templo lleno de ángeles, lo cual lo declaré a la congregación. Con todo lo maravilloso que fueron los eventos el día de la dedicación, los eventos de la semana siguiente fueron aún más importantes. El domingo 3 de abril era el domingo de Pascua y las reuniones se llevaron a cabo en el templo. El templo estaba lleno de gente, pero José Smith y Oliver Cowdery se fueron a los púlpitos del lado oeste del piso principal. Estos serían los púlpitos del sacerdocio de Melquisedec. Y el templo fue diseñado de tal manera que los que eran llamados velos eran en realidad divisores de lona para dividir el salón que podían ser bajados. Y así fue hecho. Así José y Oliver estaban solos en estos púlpitos del sacerdocio de Melquisedec cuando una serie de maravillosas visiones ocurrieron. El Señor Jesucristo se les apareció al profeta José y a Oliver, y por supuesto el Señor acepta el templo. Y después que el Señor se le apareció al profeta José y a Oliver Cowdery, una serie de visiones se desplegaron, en las cuales el profeta y Oliver vieron a Moisés, quien restauró llaves, llaves de poder y llaves de conocimiento. Y entonces Elías restauró llaves, y al final de todo, el profeta Elías vino y restauró llaves de poder y conocimiento, llaves que pertenecen a la plenitud del sacerdocio. El templo de Kirtland fue un lugar realmente importante en la fe de los santos de los últimos días. Fue el primer templo, el primero de muchos que ahora han sido construidos alrededor del mundo. Templos en los cuales las mayores bendiciones del Evangelio están disponibles. Templos en los cuales podemos extender a aquellos que han muerto sin la oportunidad de las bendiciones que disfrutamos en el Evangelio, como el de las familias que son unidas por la eternidad. Todo esto fue hecho posible por el profeta José Smith. El profeta José Smith tomó el cielo y lo trajo a nuestro alcance. Nos tomó en la tierra y nos elevó para ser participantes en esta intersección, si se quiere, entre el cielo y la tierra. Y esta intersección entre el cielo y la tierra se realiza en los templos. Y la expiación del Señor Jesucristo está al centro de todo lo que ocurre en los templos. Y los templos nos entregan una orientación en el universo para ayudarnos a entender qué ocurrió antes y qué va a ocurrir después.
¿Pueden imaginarse lo empobrecidos teológicamente, doctrinalmente, espiritualmente que estaríamos sin las maravillosas revelaciones que nos fueron dadas y los principios y las prácticas reveladas por el profeta José Smith? Al gran profeta, rindamos honores. Él nos ha dado tanto para bendecir nuestras vidas ahora y para bendecir nuestras vidas por la eternidad.